Buenas noches. Bueno, entonces recuerden que los temas que vamos a ver ya pues en el resto del curso de alguna manera están relacionados o tienen que ver algo con probabilidad y estadística. Y pues estamos en eso. Estamos haciendo un repaso así muy breve, muy corto de lo que es la probabilidad y la estadística. Pues vamos a ver así como los aspectos más importantes, lo que se utilizará acá en el resto del curso. Y pues yo les había puesto como en general, ¿no? Como un contexto, ¿no? Para entrar en contexto de qué estamos y qué es lo que vamos a utilizar, ¿no? ¿Qué es lo que se podría hacer? Entonces, hablando así en general, para cualquier, pues, digamos, para cualquier ciencia, para cualquier, sí, no solamente para este curso, ¿no? Pues para la parte pues de algoritmos, de programación, puede ser biología, química, física, bueno, matemáticas. Uno puede decir que los modelos que se aplican pueden ser deterministas o probabilistas. Casi todo lo que se ha visto hasta aquí, yo diría que todo es determinista, ¿no? Porque aquí está la diferencia, ¿no? De entre determinista y probabilista. Podemos pensar que un modelo es como una fórmula o un algoritmo, ¿no? Que requiere pues unas variables y hay un proceso y tiene una salida. En los modelos deterministas se supone que los datos de entrada son conocidos y son fijos, son exactos, ¿no? El tiempo es igual a 5, sí, el tiempo es igual a 5, ya, eso es algo absoluto, ¿no? Y además, pues esto, ¿no? Se supone que si le metemos los mismos datos de entrada y el modelo se ejecuta diferentes veces, pues la salida es la misma, ¿no? Eh, pero en la realidad eso no siempre ocurre. De hecho, en la realidad casi siempre ocurre lo contrario. Casi todos los datos de un modelo tienen una incertidumbre, ¿no? Si se construye un modelo que, no sé, trata de predecir, por ejemplo, la temperatura en un sistema, ¿no? Y ese modelo involucra muchas variables como la presión, densidad, otras cosas. eh, Esos datos tienen una incertidumbre. Entonces, como tienen incertidumbre, como los datos no son conocidos con certeza, entonces la forma, digamos, correcta de tratar ese modelo no es solamente con fórmulas, sino que hay que meterle algo de estadística, ¿no? Entonces sería en realidad algo estadístico, algo probabilista o estocástico. Bueno, pues sí, también hay algunos algoritmos que, pues, que se usan mucho ahora, es curioso, pero eso es lo que es como la tendencia ahora, los denominados algoritmos aleatorios, es que se aplican hasta para inteligencia artificial y otras cosas, que tienen esa característica, que si se ejecuta el algoritmo varias veces para el mismo conjunto de entrada, de datos de entrada, la salida es diferente, porque en alguna parte del proceso pues hay un generador de números aleatorios ahí, pues y eso obviamente hace que el resultado sea diferente para cada ejecución. Pero bueno, lo que nos importa en ese momento es esto, ¿no? Lo de los datos. Si los datos son conocidos con certeza, pues es un modelo determinista, pero si hay incertidumbre, es un modelo probabilista. Entonces, en realidad, casi siempre ocurre esto, pero pues, ¿qué es lo que pasa? Que se trata como de ignorar, ¿no? O muchas veces la incertidumbre es muy pequeña y como la incertidumbre es muy pequeña, diríamos que prácticamente insignificante. Uno dice, bueno, pues supongamos que eso es exacto, que eso se conoce con certeza, entonces se aplican pues modelos deterministas. Todo lo que hemos visto aquí, no toda la parte de redes, de sistemas de ecuaciones, todo lo que recordamos, todo eso, pues es completamente determinista. Y en realidad no es que vayamos a ver como tal modelos probabilistas, pero pues sí es importante conocer eso, ¿no? Que hay dos tipos de modelos. De pronto algunos comentarios de cómo se podría mejorar un modelo determinista para darle una mayor, sí, hacerlo más cercano a la realidad y volverlo probabilista. Pues acá estamos como, bueno, también esto no es importante y lo recuerdo otra vez. Ya pues hablando en serio, probabilidad no es igual a estadística, ¿no? Aunque uno los trata como sinónimos, pero no son sinónimos. Pues la probabilidad podemos decir que es como la ciencia pura, ¿no? Como la teórica. Es algo muy matemático. Eh, y ya la estadística pues es como la aplicada, ¿no? Es como la aplicación de los conceptos de probabilidad de los resultados ya para trabajar como tal con el análisis de datos. Entonces la estadística ya es como la parte aplicada de la probabilidad. Y pues la estadística pues se divide principalmente como en dos grandes grupos, ¿no? Todo lo que es la estadística descriptiva, que es lo que me permite, digamos, el nombre lo dice, ¿no? Describir para interpretar mejor un conjunto de datos. Ahí pues entra toda la parte de las gráficas, de los tipos de gráficas, la media, la desviación estándar, la varianza, el valor esperado, bueno, todo eso. Esa es la estadística descriptiva. Y pues también está la estadística inferencial, que ya es como lo que está por encima, es la teoría más fuerte que utiliza lo anterior
con otros modelos, pero para tratar de hacer predicciones, ¿no? Para tratar de tomar decisiones sobre algo, ¿no? Un ejemplo típico son eso, pues, de las pruebas de hipótesis, ¿no? Que si se rechaza o se acepta la hipótesis, bueno, todo eso. Eso es como estadística, digamos, diferencial. De todo lo que repasamos, así la clase pasada, de la parte básica de probabilidad, eso es lo más importante. Cuando nos preguntan por la probabilidad de algo, la probabilidad de que ocurra algo o que se dé algo, lo que debemos tener claro es el espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? El conjunto de todos los posibles resultados, ¿no? Y el evento, que es un subconjunto. Si tenemos eso claro, podemos calcular la probabilidad de cualquier cosa. El problema es que pues eso no siempre será tan claro. La probabilidad se define así. Debemos conocer esos dos conjuntos, el espacio muestral y el evento. Es la cantidad de elementos que hay en el evento sobre la cantidad total, es decir, la cantidad de elementos que hay en el espacio muestral. Así es como se define la probabilidad. Aquí pues hicimos varios ejemplos, hablando pues de dados y eso. Aquí hay otro ejemplo más interesante. Y también será importante esto, tal vez lo utilicemos, por eso lo quise pues, recordar, ¿no? Lo de las permutaciones y combinaciones. Siempre se maneja como esa terminología, n tomados de a r, donde r es un número menor o igual que n, porque r es como el tamaño de sus conjuntos. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen, yo voy a tomar dos números, 5 y 3, yo digo, permutaciones 5 tomadas de a 3. Y combinaciones 5 tomados de a 3. O sea, esta es una fórmula, esto es una fórmula. No me quiero, en este momento, pues, no me importa la fórmula. La fórmula se ejecuta en cualquier programa, en cualquier calculadora. O sea, lo que importa es el significado. Porque hay problemas que se resuelven fácilmente interpretándolos como una permutación o como una combinación. Y a veces uno no se da cuenta de ese detalle. Y todo lo que toca hacer es una permutación o una combinación. Bueno, ¿qué es lo que significa esto? Significa que tenemos un conjunto que tiene 5 elementos. El primer número es la cantidad de elementos del conjunto grande, entonces pues, podemos decir que son los números de 1 a 5. ¿Qué significa el segundo número? 3. Significa que vamos a construir todos los posibles subconjuntos con elementos de ese conjunto grande, pero tomándolos de a 3. Subconjuntos con 3 elementos. Entonces, voy a sacar una pequeña lista, no los voy a sacar todos, son muchos. Entonces, un posible subconjunto podría ser 1, 2, 3. Otro podría ser, recuerden que aquí el orden importa, entonces otro podría ser 3, 2, 1. Otro podría ser 2, 3, 1, así. Otro podría ser 4, 3, 5. Y puedo quedarme aquí toda la noche, ¿no? Así, sacando los posibles subconjuntos. Entonces, eso es lo que significa permutaciones 5 tomados de 3. En un conjunto de 5 elementos, ¿cuántos subconjuntos de 3 elementos puedo formar donde tengo en cuenta el orden? O sea, estos conjuntos se consideran diferentes, así tengan los mismos elementos, pero están en diferente orden. Y cuando hablamos de combinaciones, es lo mismo, pero el orden no importa. Si estamos hablando de combinaciones, esto y esto se cuenta una vez, porque es un conjunto, porque lo que importa son los elementos y no el orden. Entonces ya sabemos qué es permutaciones, qué es combinaciones, ya sabemos qué es tantas tomadas de a tantas, ¿no? El primer número es la cantidad de elementos totales y el segundo número, la cantidad para los subconjuntos que se construirán con ese total. Aquí pues el típico ejemplo, ¿no? Cuando se habla de juegos de azar, pues uno puede utilizar permutaciones y combinaciones para calcular la probabilidad de ganar, ¿no? Y uno se da cuenta pues que es muy difícil ganar, ¿no? Y de hecho, pues digamos que gran parte de la teoría de probabilidad estadística empezó fue por eso, como por el interés por los juegos de azar, por estudiar esas cosas. Entonces ahí empezaron pues a modelarse teorías que ya después crecieron y pues hay una rama que es la probabilidad, que ya estudia cosas teóricas que no tienen aplicación, y pues está la estadística que coge partes de la probabilidad que tienen aplicación y pues se las utiliza para el análisis de datos. La probabilidad, digamos que tiene una parte que sí tiene sentido y ya, pero ya hay partes pues muy pesadas que pues prácticamente se puede decir que no tienen sentido.
Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Esa es como la ciencia pura. Y bueno, aquí pues un ejemplo, ¿no? El típico ejemplo que uno puede estudiar, la probabilidad, por ejemplo, de ganarse el baloto, si uno ve, pues así por encima las reglas de juego, uno puede deducir que esto es básicamente una combinación, porque las reglas dicen, eh, 5 números del 1 al 43, no importa el orden, adivínelos. Entonces uno dice, ¿qué tan difícil será adivinar eso? ¿Qué tan difícil es? Pues simplemente calculemos este número. Combinaciones de 43 tomadas de a 5. 5 números de 1 a 43. Y además, acá está la trampa, ¿no? Pues es de 16, esas 16 posibilidades. Entonces, esto multiplicado por 16 me da este número de 15 millones. O sea, así de difícil es, pues 1 entre 15 millones. Pero bueno, es mayor que cero. Listo. Hoy vamos a ver de pronto, vamos a continuar así como con este repaso de los conceptos así importantes, claves de probabilidad estadística. Otro tema sí que es bastante extenso, que es prácticamente igual de extenso, un poquito menos, que el tema de redes es la parte de procesos de Markov. Y cuando lleguemos a procesos de Markov, sí, pues utilizaremos algunas cosas básicas de estadística y en especial utilizaremos mucho esto de la probabilidad condicional. Entonces quería pues recordar esto. Eso es algo sencillo. Para casos, digamos, elementales, esto podría sacarse prácticamente por sentido común, sin hablar de fórmulas o de modelos. Pero de todas maneras quiero pues como recordar el modelo, la formulita de la probabilidad condicional. Bueno, en primer lugar, ¿qué es probabilidad condicional, no? Lo que habíamos como, digamos, recordado la clase pasada, siempre era la probabilidad de un evento, la probabilidad de que ocurra algo, la probabilidad de tirar un dado y sacar tal cosa, la probabilidad de tirar dos dados y sacar tal cosa, la probabilidad de un evento. Muchas veces eso es más complejo y hay un evento que está condicionado por otro. O sea, realmente se involucran dos eventos. Se calcula la probabilidad de que un evento ocurra, pero condicionado por otro. Entonces se puede decir así. Tengo dos eventos que vamos a llamar E y F, que están dentro de un conjunto grande que es el espacio muestral. Nos recuerden que E y F pues vienen siendo subconjuntos de omega, que es el espacio muestral. Vamos a calcular la probabilidad de E, pero la probabilidad de E condicionado por F, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra E dado que F ya ocurrió? Esa es la forma más sencilla de interpretar la probabilidad condicional. ¿Cuál es la probabilidad de que se dé E dado que F ya se dio? La probabilidad de E dado F. Entonces, bueno, la fórmula dice así. La probabilidad condicional, la probabilidad de E dado F, se puede calcular como un cociente. Arriba va la probabilidad de la intersección. La probabilidad de que ocurran E y F a la vez. Probabilidad de la intersección. Y bueno, abajo iría la probabilidad del que ya ocurrió, del que condiciona. Abajo iría probabilidad de F. O sea, no nos aprendamos esto así con nombre propio, ¿no? Eh, porque pues pueden cambiar la letra, ¿no? Puede ser probabilidad de F, A o E. Bueno, pensémoslo así. Probabilidad de la intersección sobre probabilidad del que condiciona, del que supuestamente ya se dio o ya ocurrió o sabemos que se hará. Bueno, pensémoslo así. Entonces, aquí pues hay un ejemplo así muy sencillo que nos obligará a pensar así. Aunque bueno, este ejemplo es tan sencillo que uno lo podría pues como deducir sin la fórmula anterior, pero lo quiero hacer con la fórmula anterior, para que ustedes vean pues que el modelo, digamos, está bien planteado. Un caso muy sencillo. Vamos leyendo esto. Al lanzar un dado, calcular la probabilidad de sacar el número 3. Miren, si la pregunta fuese nada más esta, aquí, ¿qué diríamos? Bueno, voy a hacer lo más interesante. Es que este, pues, me parece demasiado trivial. Bueno, no es que es, bueno, el que voy a hacer también es trivial, pero al menos es más interesante. Bueno, calculo por sacar. Voy a poner aquí
un número par. Sí sabemos que el resultado ahora sí el condicional. Digamos que el resultado sea mayor o igual que 3. Bueno, este ejemplo, pues, yo sé que sigue siendo trivial, se podría hacer sin necesidad, pues, de aplicar la teoría anterior, pero pues, lo quiero hacer para que vean que todo tiene sentido, que todo encaja. Entonces, miren que esto es una probabilidad condicional. O sea, si yo lo tengo nada más hasta aquí, probabilidad de sacar un número par, pues sería sencillo, ¿no? Sería 3 sextos, es un medio, ¿no? Hay un total de 6 posibilidades y entre esas 6, 3 números son pares, ¿no? 2, 4 y 6, sería 3 sextos, un medio. Esa es la probabilidad de sacar un número par. Pero miren que ahí no termina la cosa, ¿no? Me están diciendo la probabilidad de que el número sea par condicionado por esto. El resultado es mayor o igual que 3. Ahí está el condicional, entonces ya con eso la probabilidad puede cambiar. Es curioso porque muchas veces el condicional no cambia la probabilidad. A veces la cambia, a veces no la cambia. Miren que si no tuviera condicional, la probabilidad sería un medio. Vamos a ver qué pasa con el condicional. Eh, Aquí lo importante es tener las cosas claras. Aquí son 3 partes. Espacio muestral y los 2 eventos. El espacio muestral pues es clarísimo, ¿no? 1 a 6. Estamos tirando un dado, los posibles resultados son pues todos los números de 1 a 6. Listo. Ahora sí hablemos de los eventos. Hay que tener claro cuál es el evento que buscamos y cuál es el evento que condiciona en términos pues del espacio muestral. Eh, el evento que buscamos, al que le queremos averiguar la probabilidad, es sacar un número par, es decir, 2, 4, 6. Ese es el evento que buscamos. Y ahora sí, el evento que condiciona. El evento que condiciona es que el número sea mayor o igual que 3. Entonces sería 3, 4, 5 y 6. Listo. Ahí está. Espacio muestral, evento que buscamos, evento que condiciona. Ahora sí vamos a ver cuál es la probabilidad de que sea esto, dado que ya pasó esto. Bueno, tenemos que sacar la intersección porque miren que la fórmula lo incluye. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que ocurran los dos al tiempo? La probabilidad de que sea par que a la vez mayor o igual que 3. Entonces aquí ponemos E intersección F, pues ahí es muy fácil calcular la intersección de esos dos conjunticos. Serían 4 y 6, ¿no? 4 y 6 es lo que tenemos aquí. Lo que tienen en común los dos conjuntos. Listo. Ahora sí, ya con eso podemos montar la fórmula. Entonces, la probabilidad de tener un número par, es decir, la probabilidad de E, dado que tenemos F, dado que es un número mayor o igual que 3, es, ya sabemos la fórmula, la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del que condiciona. Y bueno, pues una observación importante, porque a veces cuando uno tiene muchos conjuntos, uno como que se enreda. Todas las probabilidades se miden respecto al conjunto más grande, respecto al espacio muestral. Mejor dicho, todo va sobre 6. El total aquí es 6. Cuando yo saque esto será algo sobre 6 y cuando saque esto será pues algo sobre 6. Entonces, ¿cuánto me da la probabilidad de intersección F? Miren, entonces sería 2 sextos. 2 en un total de 6, 2 sextos. Eso se implica como un tercio, pero lo quiero poner como 2 sextos.
¿Cuánto me da ahora? Bueno, que me quede bien esto. ¿Cuánto me da ahora la probabilidad de f? La probabilidad de f sería 4 sextos, 4 en un total de 6. Aquí pues se cancela 6 con 6, me quedaría 2 cuartos, 2 cuartos es un medio. Entonces, sí ven que la probabilidad se cambia un poco, ¿no? Bueno, aquí no cambió. A ver, yo les había dicho, es posible que el condicional cambie la probabilidad o que no la cambie. En este caso parece que no la cambió, pero no hay problema con eso. Eso pues depende de cada situación. Pero aplicamos el modelo correcto. Aquí la probabilidad es un medio. Es curioso, ¿no? En este caso no cambió, pero pues podría, digamos, cambiar. Si analizamos solamente la probabilidad de sacar un número par, pues decimos, ¿no? La probabilidad de sacar un número par es un medio, ¿no? Y aquí la probabilidad de sacar un número par condicionado por ser mayor o igual que 3, pues también resultó ser un medio. Entonces, nada más quiero de pronto hacer el problema más interesante, es que no quiero que me dé igual, porque a veces uno piensa que siempre le va a dar igual y no es así. El condicional puede cambiar la probabilidad. Y de hecho eso es lo más común, solamente que en este caso pues no la cambió. Entonces podemos de pronto cambiar aquí el condicional, entonces lo voy a cambiar aquí rápidamente. Y así pues trabajamos como otro ejemplo encima de este. Voy a dejar lo mismo, sacar un número par, solamente que el condicional que voy a poner ahora es que sea mayor o igual que, pongámosle, no sé, que 4. Pongámoslo así. Vamos a ver qué pasa ahora. Entonces lo mismo, esta parte no va a cambiar, el espacio muestral pues sigue siendo los números de 1 a 6, el evento sigue siendo sacar un número par, 2, 4, 6, el condicional que es f ahora será 4, 5, 6 nada más. Número mayor o igual que 4. Miren que es muy sencillo, ¿no? Espacio muestral, evento condicional. Ya los tenemos claros todos. Ahora sí empezamos a sacar nuestros cálculos. ¿Cuánto da E intersección F? Me da nuevamente 4, 6, ¿cierto? En esta parte no está cambiando nada, pero no importa. E intersección F sigue siendo 4, 6. Esto está igual. Vamos a ver qué cambia. ¿Cuál será la probabilidad de intersección F? Lo mismo, ¿no? No va a cambiar, sería 2 en un total de 6. Listo, 2 sextos. Ahora vamos a ver cuál es la probabilidad de F, la probabilidad del condicional. La probabilidad de F ya no sería 4 sextos, ahora sería 3 sextos, ¿no? Sería 3 sextos. Miren que solamente cambió una bodadita aquí, ahora sería 3 sextos. Y listo. ¿Cómo nos da eso? Se cancela 6 con 6 y la probabilidad sería 2 tercios. Miren que ahora sí cambió. Ustedes pueden sacar las cuentas, ¿no? 12/18 simplifica como 2 tercios. O pues fácilmente, ¿no? Cancelan este con esto y les queda 2 tercios. Curioso, ¿no? Es curioso. Miren que si el condicional era ser mayor o igual que 3, eso no cambiaba la probabilidad. Pero si el condicional era ser mayor o igual que 4, eso cambió la probabilidad. Entonces eso puede pasar. Es posible que el condicional cambie o no cambie. En este caso el condicional cambió, por eso pues quise aquí cambiar el ejemplo para que nos diera diferente, ¿no? La probabilidad de sacar par es un medio, pero la probabilidad de sacar par condicionado con esto es 2 tercios. Muchas veces se pueden plantear las preguntas, ¿no? ¿Cuál de estas dos situaciones es más probable? ¿Que ocurra esto o que ocurra esto condicionado por otra cosa? Muchas veces el condicional hace que la probabilidad aumente o disminuye. En este caso, ¿qué pasó? Hizo que la probabilidad aumentara un poco. La probabilidad de sacar par es 0.5 y ya la probabilidad de sacar par condicionado por algo es un poquito mayor, 0.666. Bueno, aquí la probabilidad aumentó. Vamos entonces a ver otro ejemplo, de pronto un poco más interesante. Pero recuerden que la idea pues es la misma. Debemos entender que es una probabilidad condicional.
queremos calcular la probabilidad de que ocurra algo condicionado por algo. Entonces, como siempre, debemos tener todo claro. Entonces aquí tenemos. Vamos a leer qué es lo que está pasando. Probabilidad de que al lanzar dos dados saquemos un 7 condicionado por esto, que el segundo número es mayor o igual que 4. Vamos a trabajar eso. Entonces tenemos, vamos con el espacio muestral, pues aquí ya lo conocemos, son 36 elementos, las parejas 1, 1, 1, 2 hasta 6, 6. No hace falta escribir pues como todos los elementos si sabemos cuáles son. Lo que importa es el conteo. $36 elementos. Bueno, ahora sí vamos a ver entonces los dos eventos. El evento al que le queremos calcular la probabilidad y el evento que condiciona. El evento es sacar 7. Bueno, las posibilidades, pues eso es lo más probable, ¿no? Cuando uno tira dos dados, lo más probable es sacar 7, porque hay más combinaciones que suman 7 que combinaciones que suman 2 o que suman 12, ¿no? Eso pues lo sabe todo el mundo, ¿no? Si uno ha jugado parqués o cualquier cosa, pues uno sabe que lo más probable es sacar un 7 que sacar un 12 o sacar un 2. Bueno, entonces una posibilidad pues para sumar 7 es tener 1, 6 o tener 6, 1. La otra posibilidad pues es tener 2, 5 o 5, 2. Y nos quedan otra pareja, ¿no? 3, 4, 4, 3. Miren, todo el que en algún momento ya ha jugado parques, pues esto es clarísimo, ¿no? Listo. Bueno, hay 6 parejas, ¿no? Entonces 6 elementos. Ahora sí, vamos a ver el evento que condiciona cómo es. Vamos a llamarlo F. O sea, no importa el nombre, ¿no? Pero hay que saber a cuál le buscamos la probabilidad y cuál es el que condiciona. El que condiciona es que el número, bueno, que el segundo número, que el segundo dado, o sea, el segundo número, sea mayor o igual que 4. Entonces, miren, mm, ¿qué posibilidades hay? Como he dicho, ¿cuántas? ¿Cuántas? No hace falta escribirlas, sino tener claras el conteo. ¿Cuántas son? Son 18. Porque es posible que el segundo número sea 4, 5 o 6. Y para cada uno de esos números, 4, 5 o 6, el primero puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces sería 3 por 6, 18. Es posible que sea 1, 4 hasta 6, 4. Si bien aquí llevo 6, pues en total. Es posible que sea 1, 5 hasta 6, 5. Llevo otro 6, segundo número 5. Y ahora con segundo número 6. Es posible que sea 1, 6 hasta 6, 6. Ahí fácilmente sacamos el conteo, o sea, 6 con segundo número 4, 6 con segundo número 5 y 6 con segundo número 6. El evento que condiciona tiene un total de 18 elementos. Y vamos a construir la probabilidad condicional a ver cómo es. Ah, bueno, después de que tenemos ya todo claro, tenemos el espacio muestral, los dos eventos, sigue la intersección.
Entonces aquí es la intersección. Que estén aquí y aquí, o mejor dicho, parejas que sumen 7, donde el segundo número sea 4, 5 o 6. Entonces, a ver, ¿cuáles de aquí suman 7? Y el segundo número es mayor o igual que 4. Esta clasifica, esta no, esta clasifica, esta no, esta sí, esta no. O sea, son 3, ¿no? De ahí clasifican 3. Sumar 7 y que el segundo número sea mayor o igual que 4. Entonces, la intersección es 1, 6, 2, 5 y 3, 4. Son las parejas que suman 7, donde la segunda coordenada, bueno, coordenada, no, digamos el segundo resultado, mayor o igual que 4. Ahora sí, como siempre, lo que importa pues es como el conteo. Aquí tenemos un total de 3 elementos. Ya con ese análisis podemos responder la probabilidad de que ocurra E, dado F, bueno, vuelvo a escribir la fórmula para que la fórmula nos parezca cada vez más natural, más simple. Recuerden, probabilidad de la intersección sobre probabilidad del condicional, o del que ya ocurrió, pues el que se está dando, o del que tenemos certeza que se dará. La probabilidad de intersección F sería 3/36 sobre la probabilidad de F sería 18/36. Aquí se cancela 36 con 36, lo podemos ver así más simple y eso nos da 3/18. Y 3/18 es un sexto. Miren, este ejemplo es bueno porque aquí quería comentar lo que yo les dije hace un momento. Muchas veces el condicional no cambia la probabilidad. Aquí ocurrió eso. Miren, vamos a ver nuevamente el problema. Si a mí me dicen nada más esto, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar 2 dados saquemos un 7? Sería 6/36, es decir, un sexto. Así, a secas. Probabilidad de sacar 7 es 6/36, un sexto. Y ahora le están poniendo eso un condicional. La probabilidad de que ocurra eso, dado que el segundo dado es un número mayor o igual que 4. Es curioso, ¿no? Ese condicional no cambió la probabilidad. La probabilidad de que ocurra eso condicionado por la otra parte, miren que al final, pues también fue un sexto, ¿no? O sea, eso es muy normal. Es posible que el condicional cambie la situación, la probabilidad, o es posible que no la cambie. En el primer problema que analizamos, miren que sí la cambiaba. La probabilidad de sacar par es un medio, pero la probabilidad de sacar par, dado que el número es mayor que 4, es 2/3. Cambiaba la probabilidad, la aumentaba. En este caso, no la cambia. Eso es normal, no hay nada raro ahí, eso puede pasar. Eso es algo sencillo. Me tomo el trabajo de hacer este así pequeño repaso, en especial la parte de la probabilidad condicional, porque cuando estemos hablando de procesos de Markov, la parte operativa es trivial. Y aquí, como siempre, pues toda la parte operativa, pues no la vamos a hacer a mano, ¿no? La podemos hacer en MATLAB, en R o en Python, pero pues obviamente es más fácil en MATLAB. Y más fácil ingresar datos, no hay que cargar librerías ni nada de eso. Y poner como tanto paréntesis, tanta cosa. En R pues a veces es molesto cargar los datos, ¿no? Hay que poner mucho ahí para cargar una matriz. Entonces, lo importante es construir una matriz. Pueden ser matrices pequeñas o muy grandes. Y las matrices estarán hechas básicamente de esto, de probabilidades condicionales. Entonces, si entendemos esto bien, lo que sigue pues será trivial. Porque toda la parte operativa pues la podemos hacer en MATLAB. Y lo que sigue al final es interpretar resultados. Entonces, por eso pues le gasto un rato a esto. Aunque no todos los problemas de Markov se tienen que ver estrictamente como probabilidad condicional. O sea, la matriz sí está hecha de probabilidades condicionales,
pero uno puede hallar esos resultados sin necesidad de hacer como todo ese razonamiento, pero por si de pronto hace falta, pues por eso lo quería ver. Bueno, otro ejemplo. Este es el típico ejemplo así como como de un examen de admisión o así, ¿no? Una prueba rápida. Es un problema que se podría sacar de pronto como por sentido común, pero vamos a sacarlo con la teoría que acabamos de ver, probabilidad condicional. Este tipo de problemas se pueden sacar con diagramas. Uno puede hacer como unos diagramas, uno tiene por aquí otro, y después uno raya por acá y saca unas cuentas ahí, y uno podría sacar ahí el problema. Pero lo quiero hacer más fácil, entonces, a ver, vamos a leer. Me está diciendo, un grupo de primer semestre de ingeniería, 50% de los estudiantes, bueno, cancela matemáticas, ¿no? Pues, y uno va a ver y pues eso es como normal, ¿no? Eso puede ser un dato real. 40% cancela física y 30% cancelan las dos. Entonces ya sabemos cómo es que qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Los que cancelan matemáticas, los que cancelan física y aquí en la intersección 30%. No lo quiero hacer así. La pregunta es, si se selecciona al azar un estudiante, cualquier estudiante que haya cancelado o que no, un estudiante al azar, ¿cuál es la probabilidad de que cancele matemáticas si ya se sabe que suspendió física? ¿Sí ven? Está condicionado. Está condicionado. Porque si la pregunta fuera simplemente la probabilidad de que cancele matemáticas, pues ya está solucionada, ¿no? Si la pregunta fuese nada más esta, la respuesta sería 50%, ¿no? 0.5. Pero no, aquí hay un condicional. Entonces la pregunta es, ¿será que ese condicional hace que la probabilidad aumente o disminuye? ¿O disminuye realmente? No sé, vamos a ver. ¿O se mantiene igual? No sé, mire que antes se mantuvo igual. Vamos a ver si ese condicional si cambia la probabilidad o no. Entonces empecemos aquí. Vamos a definir unos eventos. Vamos a decir que el evento E es cancelar matemáticas. Atención a esto. Un evento se puede dar así. O sea, no hace falta que un evento sea un conjunto. Un evento puede ser eso. Un evento es que ocurra esto. Y lo estoy planteando así. Evento E, cancelar matemáticas. Técnicamente es un conjunto, ¿no? O sea, del conjunto de todos los estudiantes, el subconjunto de los que canceló matemáticas es el evento E. Técnicamente es un subconjunto, pero no lo estoy escribiendo así, pues, punto por punto, elemento por elemento, porque de hecho no puedo hacerlo. Y voy a decir que el evento F sea, pues, cancelar física. Listo. Ahora sí, ya con esas definiciones, vamos a reescribir la pregunta. Lo que me están preguntando, lo que queremos calcular es lo siguiente. Queremos calcular la probabilidad de E dado F. La probabilidad de cancelar matemáticas dado que ya se canceló física o dado que pues se sabe, ¿no?, que canceló física. Ahí está. La fórmula pues es trivial, ¿no? La voy a escribir nuevamente para que cada vez sea más familiar y ya pues la tengamos así como manera natural. Probabilidad de E dado F es probabilidad de la intersección. Es decir, de que cancele matemáticas y a la vez cancele física. Dividido entre la probabilidad de el que condiciona. Es decir, probabilidad de F. Cancelar física. Los datos están aquí clarísimos.
La probabilidad de la intersección, ¿cuál es? 30%. 30% cancela los dos cursos, es decir, 0.3. Y la probabilidad de cancelar física del que condiciona es 0.4, ¿no? 40%. Aquí está. Bueno, pues eso es 3/4, y ya sabemos que 3/4 es 0.75. Miren que el condicional sí cambió la probabilidad. Si me hablaban solamente de la probabilidad de cancelar matemáticas, era el 50%. Pero si además está el condicional de que el estudiante ya canceló física, la probabilidad aumenta. Ahora es del 75%. Entonces es curioso, ¿no? El condicional puede cambiar la probabilidad o no, en este caso pues obviamente la cambió. Pero miren que en este ejemplo de los dados no la cambió. Es lo mismo la probabilidad de sacar 7 que la probabilidad de sacar 7 condicionado por esto. Vamos a ver ahora un tipo de problemas también muy famosos y muy fácil de trabajar, pero pues aquí lo quiero hacer más a modo como de comprensión de lectura, diría yo. Eh, Ese es un problema así pues muy famoso y con toda seguridad más adelante nos servirá mucho para plantear otros problemas de Markov. Se tiene una caja y hay en esa caja 4 bolas blancas y 5 bolas rojas. Y se mete la mano 2 veces sin reemplazar. Ojo con eso. O sea, había 9 bolas, se mete la mano, quedan 8, se mete la mano, quedan 7, sin reemplazar. La que se saca no se vuelve a ingresar en la caja. Listo. Me hacen 2 preguntas. Probabilidad de que las dos sean blancas. Probabilidad de que la segunda sea blanca si la primera fue blanca. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo así? Estas dos preguntas son iguales. Porque básicamente las dos preguntas se reducen a 2 bolas blancas. Pues yo digo eso, ¿no? La primera pregunta se refiere a 2 bolas blancas, la segunda pregunta también. Pero no, o sea, si uno no lee bien, uno se confunde. Aquí son preguntas diferentes. Así las dos preguntas por encima, así leías, mal leías, pues yo digo que son 2 bolas blancas y ya no. No es así, vamos a ver que no. Pero se parecen mucho las preguntas. Bueno, lo que se acostumbra a hacer en estos problemas es como un árbol de, sí, digamos que un árbol aquí para las probabilidades. Aprovecho pues para recordar la parte de los árboles de las redes, ¿no? Mire que aquí también se aplican los árboles. Este conjunto, perdón, este problema se podría trabajar solamente con eso de espacio muestral y evento, espacio muestral, evento, pero lo quiero hacer así con esto del árbol porque muchas veces puede ser más entretenido y hasta más práctico pensando en este árbol. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, eh, bueno, voy a de pronto aprovechar aquí para pulir esas notas. Pongámosle una flechita bien hecha a esto. Muchos problemas se pueden resolver con este tipo de árboles.
Bueno, como siempre hay dos posibilidades, por eso siempre se parten dos. Roja, blanca, roja, blanca. Es por eso, ¿no? Por eso es que por cada una se parte en dos, cada llegada se parte en dos. Entonces aquí, la primera vez que se mete la mano a la caja, en total hay 9 olas. O sea que las posibilidades siempre serán novenos, ¿no? Sería algo sobre 9, porque es sobre el total. Y como me están diciendo que las cantidades son 4 y 5, 4 blancas, 5 rojas, miren, blancas, por acá blancas. Entonces por aquí sería la probabilidad de tener esta primera parte, una bola blanca, sería 4 entre un total de 9. Y la probabilidad de que en la primera metida de mano pues saquemos una roja sería 5 sobre 9. Porque hay 9 bolas en total. Listo. Aquí es como la segunda metida en la mano, ¿no? Ya la segunda es que la segunda extracción. Como ya se está diciendo que no se reemplaza la ola que esa acá no se vuelve a ingresar, entonces serían sobre 8. No sé qué vaya aquí, enseguida lo ponemos, pero lo que sí es que va sobre 8. Todo aquí ya sobre 8. Bueno, ustedes me ayudan. ¿Cuánto? Miren que ya se sacó una ola blanca, ¿no? O sea, si seguimos como esta rama por aquí, ya tenemos 4 bolas blancas y aquí se sacó una bola blanca, entonces tenemos 3 blancas, es decir, 3 octavos. Aquí la probabilidad es 3 octavos. Por el lado de la roja, la probabilidad aquí es 5 octavos, porque miren que en ningún momento ha sacado una bola roja. O sea, en total hay 8, está bien. Supuestamente sacamos una blanca y aquí otra blanca. Ah, no, perdón. Sí, sí, una blanca y entonces ¿cuántas rojas nos quedan? Nos quedan 5 rojas, entonces la probabilidad de obtener una roja ahora es 5 octavos. Porque no hemos sacado las rojas, están enteras, están completas. 5 octavos. Miren que aquí supuestamente llevamos acá una blanca, ¿no? Por eso pasó de 4 a 3. Vamos por las otras ramas. Eh, roja. Si ya sacamos una ola roja, ¿cuál es la probabilidad de sacar una blanca? Ya está sobre 8, pero como las blancas están completas, todavía tengo 4 blancas, entonces sería 4 octavos. Y lo mismo, ¿no? Yo tenía 5 rojas y ya saqué una roja, entonces me quedan 4. Bueno, ahí está. Miren que puedo seguir, ¿no? Pues puedo seguir así con ese árbol. Bueno, ahí lo tengo ya. Esto es todo para el problema. Eh, primera extracción, segunda extracción. Listo. Vamos a ponerle a esto ya más un rigor mayor para ver que las preguntas A y B son completamente diferentes. Así por encima uno diga, no, pero es que eso es lo mismo. Eso es dos bolas blancas. Ya, eso es lo que me están preguntando. No, no. Al final uno puede leerlo así, pero si se lee bien, no, no es así. Entonces voy a poner lo siguiente. Voy a definir dos eventos. El evento E es sacar la primera bola blanca. Y voy a poner un evento F que sea sacar la segunda bola blanca. O que la segunda bola pues extraída sea blanca. Bueno, ya con esas dos definiciones de eventos, puedo plantear las preguntas de una manera más precisa y ver que son diferentes. Entonces luego, la pregunta A equivale exactamente a esto, a la probabilidad de E intersección F. A ver, ¿cómo así? Es que la pregunta A se refiere a la
probabilidad de que las dos sean blancas. Es decir, que la primera sea blanca y que la segunda sea blanca, ¿no? Eso es lo que significa. Primera blanca y segunda blanca. Esa es la pregunta A. Miren que la pregunta B es ligeramente diferente. La pregunta B es realmente una probabilidad condicional, porque es la probabilidad de que la segunda sea blanca, dado que la primera fue blanca, ¿sí? Hay una condición, hay condicional ahí. Entonces sería la probabilidad de que ocurra F, dado que ya ocurrió E. Entonces sería la probabilidad de F, dado, no, así, dado E, o condicionado por E. Ahora sí notamos la diferencia, ¿no? Esas preguntas que se veían similares, muy parecidas, que las podríamos confundir, son muy diferentes. La primera es una probabilidad pues, tradicional, una probabilidad. La segunda es una probabilidad condicional. Vamos entonces a responder. Bueno, creo que acá tengo espacio, lo voy a hacer aquí en un momento, en este pedacito. ¿Quién me ayuda y me calcula la probabilidad de E intersección F? El árbol nos puede ayudar a responder esto. Esa es la probabilidad de tener blanca blanca. Es simplemente irse como por las ramas, miren. Blanca, y aquí me voy por esta, blanca. Entonces sería multiplicar lo que yo vea en el camino. Entonces la probabilidad sería 4 novenos por 3 octavos. 4 novenos, probabilidad de que la primera bola sea blanca. 3 octavos, probabilidad de que la segunda sea blanca. Se suma. Perdón, se multiplica, se multiplica. Bueno, eso da 12,72 avos. Y eso pues al sacar cuentas da un doceavo, ¿no? Un doceavo. Listo, ya respondimos la primera pregunta. La probabilidad de que las dos bolas sean blancas es un doceavo en esa situación. Ahora sí, la segunda es una probabilidad condicional. Vamos a hacerla con la fórmula de la probabilidad condicional y van a ver que ocurre algo pues, curioso. Lo que les dije hace unos minutos, no nos aprendamos esto así como con nombre propio, ¿no? Es mejor la estructura que el nombre propio, ¿no? ¿Qué dijimos? Esto es igual a la probabilidad de la intersección, que ya la calculamos. No importa si es intersectado de F o intersectado de eso, es lo mismo. Sobre la probabilidad del que condiciona. Aquí el que condiciona es E. La probabilidad de la intersección acabamos de descubrir que es un doceavo. Ahora sí, ¿cuál es E? Primera ola blanca. La probabilidad de que la primera ola sea blanca es esta, 4 novenos, aquí. Y ahí tenemos pues ya la respuesta. Un doceavo sobre 4 novenos. Bueno, ahí multiplicamos pues, ya sabemos, extremos y medios. Me quedaría no, creo que esta la tengo mal calculada. Ya. Esto es un sexto, es que la estaba sacando mal.
es 12 sobre 72, eso es un sexto. Eso es un sexto, obviamente no puede ser un doceavo, es un sexto. 12 es la sexta parte de 72. Listo, acá es un sexto. Por eso ya estaba viendo algo raro que no me está dando, y claro, es que calculemos la de arriba, es un sexto. No me corrigieron eso. Listo, si sacamos aquí las cuentas, esto me da 9/24. Simplificando, puedo sacar tercera y tercera y me queda 3/8. Esa es la probabilidad condicionada de sacar la segunda blanca, dado que la primera fue blanca. Ahí está. Miren que curiosamente ese 3/8 es este, y miren que eso es lo que esperábamos. Ese 3/8, esa ramita está exactamente en la pregunta, apunta a la pregunta, es la probabilidad de que la segunda sea blanca, dado que la primera fue blanca. Entonces les pregunto así, para que lo saquen del árbol nada más. La probabilidad de que la segunda sea roja, dado que la primera fue roja. ¿Dónde está eso? Pues aquí. La probabilidad de que la segunda sea roja, dado que la primera fue roja, es 4/8. O la probabilidad de que la segunda sea roja, dado que la primera fue blanca. Aquí, 5/8. Podría plantear preguntas más interesantes. Por ejemplo, yo puedo decir cuál es la probabilidad. eh, bueno, no, aquí realmente es una situación muy pequeña, no se puede plantear preguntas como muy interesantes. Ya cuando el árbol es más grande, ya cuando me dicen hay bolas de colores verde, rojo, azul, blanco, negro, entonces se hace 5 extracciones. En las primeras extracciones se reemplaza, después no se reemplaza, pues se hace preguntas más interesantes, pero por ahora, pues creo que eso es suficiente. Ya con esto nos defenderemos cuando estemos en la parte de procesos de Markov. Este pues es el nivel que necesitamos, no hace falta pues que nos pongamos a caer cosas más extrañas. Esto es lo más importante, ese tipo de problemitas. Miren que es en el fondo comprensión de lectura, ¿no? Dos preguntas que parecían iguales, pero que si uno las ve ya en el fondo son diferentes, muy diferentes. La primera es una probabilidad tradicional, la segunda es una probabilidad condicional, que ocurra algo condicionado por otra cosa. Bueno, ya para terminar, así como este pequeño repaso de estadística y probabilidad, recuerden que lo que estamos viendo es lo más básico, pero lo más importante de probabilidad y estadística descriptiva. Aquí pues no recordamos nada ni vamos a ver nada de estadística inferencial. Vea, esto es pues como el análisis de datos, lo que tanto se trabaja ahora, ¿no? Eh, Cuando uno tiene datos, pues ustedes saben que los datos son básicamente números, ¿no? Así uno diga, no, es que es una imagen, es que otra cosa, en el fondo, al final, todo termina siendo números. Las imágenes, todo termina siendo números. Eh, entonces, cuando uno tiene un conjunto de números que pueden estar organizados en un vector, fila o columna como sea, se les puede sacar muchas magnitudes, ¿no? Para tratar de interpretarlos y analizarlos. Las principales son estas tres, bueno, en especial estas dos. La media o promedio, o también se conoce como la media aritmética, la desviación estándar. No hace falta hablar de la varianza, porque la varianza pues, es básicamente la desviación estándar al cuadrado. Entonces hablemos de la desviación estándar. Y este que, aunque no lo vayamos a utilizar realmente, lo quiero mencionar. Ya van a ver por qué. Algo que se conoce como el coeficiente de variación. Bueno, este pues es el más famoso de todos, ¿no? Es el que ustedes hacen todos los semestres, ¿no? Sacar promedios, ¿no? En cuánto me quedó la materia, en cuánto me quedó el semestre, ¿no? Eso pues es el más famoso de todos, la media. Eh, pues simplemente sume todos los datos y divide entre la cantidad. Y por convención se acostumbra a anotar con esta letra, pues supuestamente es la letra griega mu, y es como la que le dio el origen a la M, mu. Aunque si uno la ve se parece más a una U, pero pues supuestamente es la que le dio origen a la M, ¿no? Mu. Listo. Media, aritmética.
Digo medida aritmética porque también existe la medida geométrica. La medida geométrica es cuando uno saca la raíz enésima del valor absoluto del producto de los datos. Pero nos sirve más la medida aritmética, que es la sumatoria dividido entre n. Bueno, eh, ese dato sí es muy bueno, es muy, digamos, buscado. Uno quiere unos datos, yo quiero saber, bueno, cuál es el promedio ahí de esos datos. El problema es que ese número no me mide la dispersión. En algunas ocasiones los datos son muy homogéneos, son datos muy parecidos, o pueden ser datos muy dispersos, muy diferentes, y tienen igual promedio. Entonces lo que me mide la dispersión, lo que me dice qué tan diferentes son los datos es la desviación estándar. Y si ustedes buscan en cualquier parte en Wikipedia, en cualquier libro de estadística, en cualquier tutorial, uno siempre va a encontrar como dos fórmulas. Y uno dice, pero bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué dos fórmulas? ¿Por qué no una? ¿Por qué me complican la vida? Bueno, lo primero es que eso es una definición, ¿no? Y la definición es como decir porque sí. O sea, eso se define así porque sí. Es una definición, es como ponerle un nombre a algo, ¿no? Un ángulo recto mide 90 grados. Porque sí, porque se definió al ángulo de 90 grados, se le quiso poner ese nombre ángulo recto. Entonces aquí es lo mismo. La desviación estándar se quiso definir así como esta fórmula. ¿Cuál es la idea? Que el resultado de esa fórmula me dio un número que me permita de alguna manera determinar como la dispersión de los datos. A ver, o sea, eso es relativo, eso depende pues como de cada caso, de lo que se esté trabajando, pero más o menos uno asume que si la desviación estándar es menor que 2, o por ahí cerca menor que 2, uno dice, bueno, los datos están bien, no son tan dispersos. Pero si la desviación estándar es 3, 4, un número mayor, uno dice, bueno, mis datos son muy dispersos. Eso es lo que mide la desviación estándar, como la dispersión de los datos. Y bueno, ¿y por qué esto sobre n? ¿Y por qué eso sobre n menos 1? Este sobre n es cuando uno supone que lo que uno está estudiando es como el total. O sea, se llama la población. Entonces aquí pongámoslo como el total de los datos. O sea, lo que yo conozco es todo lo que hay. Y este otro, cuando se define con n-1, es cuando es una muestra. O sea, es cuando es una parte de la población. Y este pues es el que se conoce como muestral. Listo. Eso pues son simplemente definiciones, pero lo importante es el significado de la definición. Me va a medir qué tan dispersos, qué tan diferentes son mis datos. Porque el promedio nunca me va a decir eso. Bueno, utilizando los dos anteriores se define una tercera magnitud, un tercer estadístico que se conoce como el coeficiente de variación y se define de la siguiente manera. Desviación estándar sobre media por 100. Bueno, no lo vamos a utilizar así como mucho pero lo quería mencionar porque digamos que, a ver, en la práctica, pues cuando se está como trabajando con modelos y se quiere saber si realmente hace falta un modelo probabilista o es suficiente con un modelo determinista. Eso fue con lo que empezamos en la clase anterior, ¿no? Está bien, todo lo que uno ha trabajado hasta el momento, pues son básicamente modelos deterministas, pero llega un momento en que eso no es suficiente. Y hay que meterse con los probabilistas. ¿Por qué toca hacer eso? Porque pues ya la incertidumbre de los datos, la incertidumbre puede ser grande. Y uno dice, no, pues que la incertidumbre es muy pequeña, ignoremos eso y sigamos con un modelo determinista. Pero ya muchas veces no es suficiente hacer eso y tenemos que meternos con un probabilista, así no nos guste. Entonces, ese número ayuda a tomar esa decisión. Dependiendo de qué tan alto este número se asume pues que los datos son buenos, pues se puede continuar con un modelo, digamos, determinista.
o se toca pasar, pues toca pasar a una probabilista. Si a un número, no sé, menor que 15, menor que 20, uno dice, bueno, no hay problema, quedémonos con el determinista, pero si a mayor que 20, 25 por allá, pues ya toca pasar a un modelo probabilista. Es más o menos como la idea con este coeficiente de variación. Eh, Aquí de pronto tengamos que hacer algunas cositas allí, pues muy simples, entonces es suficiente hacerlas en MATLAB, no hace falta pues que nos pongamos a hacer eso en R, porque ustedes pues ya sabrán los que han manejado R, que es un poco molesto cargar datos, ¿no? Es muy molesto cargar datos en R, en MATLAB pues es inmediato, no hay que hacer pues como tanto preámbulo, tanta cosa. Entonces bueno, nuestros datos son un vector, puede ser vector fila, vector columna, vamos a llamarlo un vector X. Pues en MATLAB recuerden que se pone con corchetes, digamos que es una lista de números. Si ustedes, bueno, ya vamos a ver eso. Si ustedes le quieren calcular la media, el comando es este. Así. Min o mean, bueno, eso es el promedio. La desviación estándar se calcula con el comando std. Pero recuerden que hay dos desviaciones estándar, ¿no? Está la muestral y la poblacional. Esta que se calcula así como std es la muestral. Bueno, y la desviación estándar poblacional, o sea, es donde supone uno que uno conoce todo, que lo que uno tiene es todo, se calcula de la siguiente manera. Std x,1. Bueno, vamos a ver esto para mostrarles algo, pues, como les dije, para lo que vamos a ver en este tema, pues es suficiente que trabajemos con MATLAB, no hace falta pues pasar esto a R. Bueno, voy a poner aquí pues un vector, primero lo voy a poner así como con datos muy homogéneos, muy parecidos, entonces digamos que pues sea por ejemplo 20, 21, 23, 18. Listo, ahí puse pues, un vector muy homogéneo. Aquí pues también está pues la forma de hacer como el diagrama de barras, aunque pues eso no hace falta, pero nada más pues quiero mostrar, ¿no? Que aquí uno puede hacer el diagrama de barras y pues miren, ¿no? Son datos muy homogéneos, ¿no? Las alturas son muy similares. Entonces si yo le calculo la desviación estándar, voy a obtener con toda seguridad un número, pues no sé, cercano a 2 o de pronto menor que 2. Bueno, no sé pues cuánto me dará esto. A ver, voy a calcularle la desviación estándar muestral. Miren, 1,7. Esperábamos algo así. 1,7. Y si le calculo la desviación estándar poblacional, es menor todavía, porque se divide entre n. 1,615, bueno, listo. Entonces ya saben, ¿no? Eso es una medida de qué tan dispersos son los datos, qué tan diferentes son las alturas en este caso. Si yo me invento ahora un vector pues muy poco homogéneo, muy disperso, van a ver que la desviación estándar es muy grande, ¿no? Por ejemplo, voy a poner aquí 10, 30, otra vez pongamos, no sé, 8. Bueno, voy a hacer esto pues en otra figura. Lo mismo, no hagamos pues como el diagrama de barritas aquí de esto. Pues uno ve la gráfica y uno dice, pues vean, no, ahora sí, ¿no? Es muy diferente. Antes eran datos muy homogéneos, ahora son datos pues muy diferentes, algo muy disperso. Entonces la desviación estándar es la que me mide eso. Si yo calculo
La desviación de Y, pues no sé cuánto me va a dar, pero yo creo que ese número será mayor que 20, mayor, una cosa muy grande. Ya, casi le pego. 21, 21.33. Ya saben qué significa, ¿no? Datos muy dispersos. Y pues la media, ¿no? La medida de Y, 23, y la medida de X, pues 20. Hay algo que, bueno, es como no es exactamente lo que se conoce como valor esperado, pero digamos, cuando uno tiene un conjunto de datos y uno quiere seguir analizando, uno más o menos espera que los siguientes datos caigan en un rango. Y el rango está dado por el promedio, más o menos, la desviación estándar. Me refiero a lo siguiente. Vamos a ver entonces esta gráfica para X. A ver, ¿cómo lo hago para que me quede bien? Este que sea pues el promedio de X. Lo quiero llamar así PX. Ya lo tenía antes, pero no lo he llamado PX, listo. Y la desviación estándar, voy a tomar la, no sé, la desviación estándar muestral, puede ser. Entonces, si uno continúa analizando, pues esperando que la tendencia continúe, uno dice, bueno, los datos de este conjunto, yo espero que los próximos datos estén en este rango. 20.7 más o menos 1,7. Vamos a ver esto en la gráfica. Entonces, a ver, aquí voy a pintar así como una línea horizontal que esté como en el promedio. Entonces, a ver cómo es que se pinta. Bueno, coordenadas X y coordenadas Y. Acá primero se ponen las coordenadas X, que serían entonces, sería desde, a ver, sería coordenada 0 hasta donde llegó aquí la. Pongámosle como hasta 10 para que me saque la gráfica hasta aquí. En X sería, pongámosle de 0 a 10. Voy a pintar una línea horizontal. Y como es horizontal, pues la altura es constante. Y primero voy a poner que sea el promedio. Entonces, promedio X, promedio X. A ver si muestra lo que quería mostrar. La mostró donde no queríamos. Bueno, esta, no, esta es, pero la gráfica donde no quería. Es que abrí la otra gráfica. Bueno, voy a decir aquí. Mantener eso. Ahora sí le pinto la gráfica ahí encima. Listo, aquí más o menos espero que la vean, ¿no? Aquí está la línea que marca el promedio. Y si yo le marco líneas, promedio más desviación estándar, promedio menos desviación estándar, ustedes van a ver que la mayoría de los datos quedan ahí en ese rango. Ahora voy a poner promedio menos desviación estándar, entonces sería menos de X, menos de X. Y ahora pongo promedio más desviación estándar. Miren, no, es que, bueno, no sé si ustedes pueden apreciar aquí las líneas. Aquí hay una, aquí hay otra y acá está la línea central. Si ustedes se fijan, la mayoría de los datos caen en este intervalo, ¿no? En este rango aquí. Aquí. Aquí está el promedio, promedio más desviación estándar, promedio menos desviación estándar. Entonces espera que si uno continúa pues con los datos y la tendencia se mantiene, los datos siguen apareciendo en esta parte. Por eso es que se estudia tanto, pues es como importante ese par de datos, ¿no? Desviación estándar y promedio. Porque me da un intervalo donde uno más o menos espera que las cosas sigan ocurriendo. Bueno, dejemos hasta aquí por hoy. Yo quería llegar como hasta esta parte. Lo que vamos a ver de estadística, lo que vamos a utilizar es muy básico. Se puede hacer aquí pues sin ningún problema, MATLAB. El tema que sigue pues no es exactamente, digamos, no tiene que ver directamente con probabilidad estadística, pero yo quería recordar esto desde ahora. El tema que sigue se conoce como el problema del inventario. Tiene muchos modelos. Hay modelos que son completamente deterministas y modelos que son probabilistas o modelos que son como mixtos, tienen un poco de los dos. Vamos a ver pues básicamente un modelo determinista
que lo vamos a modificar un poquito hasta hacerlo ahí medio probabilista, pero pues básicamente vamos a trabajar es un modelo determinista. Bueno, entonces dejamos hasta aquí por hoy, continuamos la próxima clase con el problema del inventario. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, profe.